Centro de Reumatología y Rehabilitación CERER. El día de hoy vamos a hablar de una enfermedad que suele ser muy frecuente, es de las enfermedades inflamatorias articulares más frecuentes en los varones. Las enfermedades inflamatorias habitualmente suelen ser más frecuentes en mujeres, por ejemplo, la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico. Pero en este caso, el día de hoy, y como ustedes pueden ver en la pantalla, la gota es la enfermedad inflamatoria más frecuente en los varones. Recuerden, yo soy el doctor Carlos Ríos, soy médico reumatólogo y trabajo en la clínica Kennedy Alborada y en la clínica Kennedy San Borondón. Bueno, vamos a ver, ustedes ven ahí esa imagen y pueden ver un pie y están viendo cómo ese pie está hinchado, edematizado, y hay ahí como un bichito que lo está mordiendo y le está provocando dolor. Bueno, esa es la imagen característica de la gota. La gota es una enfermedad inflamatoria producida por depósitos de cristales de ácido úrico que pueden localizarse tanto en las articulaciones como en las zonas periféricas de las articulaciones. Y habitualmente se caracteriza por episodios de inflamación de la articulación, y estos periodos inflamatorios pueden ser en algunas ocasiones intermitentes. Van, vienen, van, vienen. Cuando nosotros vemos la frecuencia de la enfermedad, no es una enfermedad que es mucho más frecuente en hombres que en mujeres, pero cuando el tiempo avanza y las mujeres pasan la edad de la menopausia, por ahí es como que se equiparan un poco. Pero fíjense ustedes que esta enfermedad cada vez es más frecuente, porque entre 1977 y 1978 se creía que tenía una incidencia de 20 casos por 100.000 habitantes, y un poco más adelante se cree que hay 50 casos por cada 100.000 habitantes, lo que lo hace una enfermedad que el día de hoy es mucho más frecuente, inclusive que otras enfermedades inflamatorias articulares. Pero es importante que los pacientes entiendan que una cosa es tener niveles elevados de ácido úrico y otra cosa es tener gota. En general, la hiperuricemia, como es tener niveles de ácido úrico por encima de 6.8, puede ser una condición fisiológica que se genera en muchas causas y habitualmente no desarrollan todos gotas. O sea, si usted tiene 7 o 7.50 de ácido úrico, eso no es una gota, eso simplemente es una elevación del ácido úrico, pero en muchas ocasiones los pacientes cuando ven sus exámenes y tienen un poco elevado el ácido úrico piensan que tienen gota. No, eso solamente es una hiperuricemia. Esta hiperuricemia se puede transformar en una gota cuando se deposita ácido úrico en la articulación, y eso genera inflamación articular. Y fíjense ustedes que un 22% de personas que tienen niveles de ácido úrico por encima de 9 pueden desarrollar una enfermedad gotosa aguda, pero mientras tengan 7, 7,5, 8 y no tengan inflamación ni dolor, eso simplemente es una hiperuricemia. Y fíjense ustedes que los pacientes con gota pueden clasificarse de dos tipos: la gota primaria y la gota secundaria. Entonces, la gota primaria habitualmente está asociada a una disminución de la excreción de ácido úrico. ¿Qué quiere decir? Que el paciente no puede eliminar el ácido úrico dentro de su cuerpo, y esto habitualmente no tiene una causa específica, pero se sabe que puede deberse a una deficiencia de una enzima que tienen los pacientes, una enzima que se llama uricasa. Y existen otro grupo de pacientes que pueden tener elevados los niveles de ácido úrico porque tienen un consumo excesivo de purinas. Y las purinas habitualmente vienen relacionadas con el consumo de carnes rojas, con el consumo de licor, ¿no? con el ejercicio excesivo, algunas enfermedades como la psoriasis cutánea, algunas enfermedades hematológicas, la insuficiencia renal crónica, algunos medicamentos. Por lo tanto, no todos los pacientes que tienen gota van a tener una gota primaria que suele ser asociada a una deficiencia de una enzima, sino que existen otros pacientes que por algún mecanismo de otra enfermedad pueden tener elevado el ácido úrico. Entonces, fíjense ustedes que tienen aquí una tabla de riesgo incierto y de posibles factores asociados con el consumo, con el desarrollo de la enfermedad. Y fíjense ustedes que el alcohol no tiene un posible factor, tiene un riesgo asociado. No, el alcohol tiene un riesgo alto, la dieta rica en purinas de origen animal, el consumo de carnes rojas, el uso de diuréticos, aquellos pacientes que por alguna enfermedad tienen que consumir un diurético, ya sea los pacientes hipertensos, ya sea los pacientes que tienen insuficiencia renal,
aquellos pacientes que utilizan un medicamento que se llama ciclosporina y que han sido trasplantados, y algunos pacientes que tienen un gen, ¿no?, que decodifica estas sustancias, puede ser que tengan un riesgo alto. Pero fíjense ustedes que la vitamina C, los lácteos, la cereza y el café, no, es más, se han asociado con disminución del riesgo de tener hiperuricemia y gota. Entonces vamos a hablar de algunos de los factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad y quisiera ir desmenuzando cada uno de esos porque los pacientes siempre quieren saber quién tiene más riesgo o en quién se desarrolla más la enfermedad. Y fíjense ustedes que cuando comparamos hombres contra mujeres, los hombres habitualmente siempre tienen niveles de ácido úrico un poco más elevados que las mujeres, pero que las mujeres cuando llegan a la edad de la menopausia, por ahí por encima de los 45 o 50 años, estos niveles de ácido úrico se elevan y se creen que la deficiencia de estrógenos podía asociarse con el incremento de los niveles de ácido úrico. Y las mujeres por encima de los 60 años habitualmente también pueden comenzar a desarrollar gotas como los varones. Y también se sabe que el uso decreciente de terapia de reemplazo hormonal podría relacionarse con el incremento del riesgo de gota en mujeres, porque existe todo este mito alrededor del uso de terapia de reemplazo hormonal en las mujeres y entonces algunos pacientes no lo desean utilizar o algunos médicos no lo quieren indicar y fíjense ustedes que la deficiencia de niveles adecuados de estrógeno se relaciona con el incremento del riesgo de niveles de ácido úrico. Y la edad es un factor de riesgo bastante importante y ustedes tienen en esta tabla que están viendo acá, cómo la gota habitualmente se relaciona directamente con la edad. Y fíjense ustedes que en naranja tienen entre 45 y 64 años y el riesgo es menor, pero que la gente por encima de los 74 años se asocia con mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. ¿Y qué pasa con la parte dietética? Bueno, la parte dietética es bastante importante y ustedes tienen aquí toda una serie de medicamentos, ¿no? Y me voy a ir acá a lo que está marcado en rojo y fíjense ustedes que el consumo de edulcorantes, principalmente más de dos bebidas al día con consumo de edulcorantes, tiene un riesgo más elevado de desarrollar la enfermedad. Y el consumo de alcohol, principalmente el whisky y la cerveza, tiene un riesgo mucho más elevado, 2.5, casi 3 veces más riesgo, ¿no?, de desarrollar la enfermedad. Y dentro de estos, el que menos relación tiene con el desarrollo de la enfermedad definitivamente es el vino. Y acá tienen ustedes otra comparación, fíjense, el riesgo relativo de la cerveza es 2.51, o sea, los pacientes que consumen cerveza tienen 3 veces más riesgo de desarrollar gota que aquellos que no la consumen. Y el whisky tiene menos y el vino tiene menos. Y el consumo de carnes rojas, el consumo de vísceras se asocia directamente con el incremento de los niveles de ácido úrico. Por lo tanto, los pacientes que tienen hiperuricemia y los pacientes que tienen gota son los únicos pacientes que van a tener una contraindicación para consumir carnes rojas, carnes ricas en purina. Mientras tanto, en el resto de enfermedades inflamatorias, la artritis reumatoidea, la espondilitis, la artritis psoriática, no hay ninguna contraindicación para consumir carnes rojas. Es más, es al revés. Las carnes rojas son una rica fuente de proteínas y muchos de estos pacientes tienen que verse beneficiados con un consumo adecuado de proteínas. Pero en el caso de los pacientes que tienen gota, estas proteínas animales están contraindicadas. Y fíjense ustedes que los pacientes con hiperuricemia tienen una relación directa con la hipertensión arterial y esto se ha ido incrementando en el tiempo. Y fíjense ustedes que para el año 2000 hasta el 28% de los pacientes que tenían gota tenían relacionado hipertensión arterial. Y entonces la gota no es una única enfermedad, sino que pasa por varios estadios, varias formas de presentación. Y entonces tenemos un pequeño grupo de pacientes que tienen una hiperuricemia asintomática, solamente podemos encontrar niveles elevados de ácido úrico, hasta que un día estos niveles elevados de ácido úrico se elevan a tal nivel que este ácido úrico precipita dentro de la articulación, produce inflamación, y entonces el paciente tiene el primer brote agudo de la enfermedad, que suele presentarse habitualmente en el dedo gordo del pie, en el tobillo o en la rodilla. Y luego, este cuadro suele durar entre 3, 5, 7 días, y el paciente deja de presentar las manifestaciones clínicas y seguramente que dentro del primer año o dentro de un año
va a volver a presentar nuevamente otro cuadro y esto se llama gota intercrítica. Y si el paciente no es tratado a tiempo y continúa con niveles elevados de ácido úrico, va a tener una gota avanzada y si no se controla va a comenzar a depositar esos depósitos de ácido úrico en la articulación. Y fíjense ustedes que 80% de los pacientes tienen una segunda crisis a los 2 años y es muy poco probable que estos pacientes sean asintomáticos y desarrollan depósitos. Existen algunos factores desencadenantes para los cuadros agudos de gota. Entonces aquí tenemos dos situaciones. Aquel paciente que no sabe que tiene gota y aquel paciente que ya sabe que tiene gota. Entonces, en aquel paciente que nunca tuvo un cuadro agudo de gota, resulta que un día ese paciente tiene una fiesta o tiene una invitación y tiene un consumo alto de carnes rojas y de vísceras, de chorizos, ¿no? De anchoas, y toma cerveza o toma whisky, y habitualmente en la noche desarrolla ese primer cuadro agudo de gota y es diagnosticado de gota. Entonces el consumo de alta cantidad de proteínas de origen animal, más el consumo de licor puede ser el desencadenante en aquellos pacientes que ya tienen una predisposición. Y en aquellos pacientes que ya saben que tienen una enfermedad, pero que igual hacen una transgresión dietética, el consumo de este tipo de alimentos exacerba su enfermedad. Pero los traumatismos de las articulaciones, principalmente de las rodillas, también pueden hacerlo. Aquellos pacientes que ya tienen la enfermedad y que son medicados con halopurinol y que están con un cuadro agudo y que toman la medicación también pueden exacerbar la enfermedad. Y los ayunos y las transgresiones alimentarias, todos ellos se relacionan con el desarrollo de la enfermedad. Entonces, fíjense ustedes, aquí tienen ustedes el paciente con el cuadro agudo de gota. Lo más frecuente es que se inflame el dedo gordo del pie con un dolor intenso, que el paciente no puede caminar, pero también se puede inflamar el tobillo. Y fíjense ustedes que el inicio de la enfermedad suele ser agudo. La mayoría de las veces el primer cuadro agudo de gota o los primeros cuadros suelen desarrollarse en la noche, ¿no? Y este ataque, como les decía yo, habitualmente es autolimitado y entre un 60 y un 80% de los pacientes van a tener un segundo ataque posteriormente y la gran mayoría de los pacientes se les va a inflamar el primer dedo gordo del pie. Y acá tienen otras imágenes y fíjense ustedes que acá a la izquierda tienen la flechita y están viendo cómo esta articulación del dedo gordo del pie está inflamada y a su derecha tienen que no solamente está inflamado el dedo gordo del pie, sino todos los tejidos periféricos y lo que está sucediendo en este caso es que ha habido depósitos de ácido úrico en las articulaciones. Acá lo mismo, tienen esta inflamación en la metatarsofalangica, pero en algunos pacientes puede haber otro tipo de manifestaciones y acá tenemos toda una inflamación de la mano, ¿no? Asociada en un paciente que tiene un cuadro de una gota conocida. Y cuando los pacientes no hacen el tratamiento adecuado y la enfermedad continúa en el tiempo, los depósitos de ácido úrico van creciendo en las articulaciones hasta formar estas deformidades que se llaman tofos. Y fíjense ustedes que tenemos una mano y todo ese material blanquecino que ustedes ven ahí es depósito de cristales de ácido úrico y lo que están viendo acá en el dedo también es depósitos de ácido úrico. Este depósito de ácido úrico no solamente ocurre en las articulaciones, también puede ocurrir en la oreja y ustedes tienen ahí a la izquierda todos estos depósitos de ácido úrico en la izquierda y también en las zonas de roce, como en el codo o en las superficies de los dedos de las manos. Y acá tienen otra gota tofacia, esto se llama gota tofacia crónica y suele ocurrir en pacientes que no hacen el tratamiento adecuado y dejan pasar el tiempo y cuando ya quieren resolver el problema no es solamente de manejo clínico por el reumatólogo, sino también de manejo quirúrgico por el médico cirujano. Y acá tienen un depósito de ácido úrico en el codo y esto es un tofo en el codo. Y acá vemos más tofos, uno en el dedo gordo del pie y acá otros en la oreja magnificados. Esta es una imagen que me compartieron mis compañeros reumatólogos del Hospital Bernaza, el doctor Moreno y la doctora Vera, y tenemos aquí este paciente que tiene una gota aguda y todo ese material blanquecino es ácido úrico, no es pus, es ácido úrico. Este material los reumatólogos tomamos una muestra y lo llevamos al laboratorio y observamos los cristales de ácido úrico. ¿Y qué es lo que hace la gota en la articulación? Y a pesar de que ustedes no son médicos, les quiero enseñar aquí, fíjense ustedes cómo
la articulación, los huesos están bien delimitados, pero aquí se ve cómo el ácido úrico le ha generado todo un hueco a la articulación, y en las flechas pueden ver cómo hay todo un depósito de ácido úrico, eso se llama tofo, y acá lo pueden ver todo lo que les estoy indicando, y lo que está haciendo el ácido úrico es que está destruyendo las articulaciones para formar una gota tofácea crónica. Actualmente, la forma de evidenciar estas imágenes, acabamos de ver una radiografía, pero los reumatólogos o los médicos radiólogos entrenados también pueden no encontrar depósitos de ácido úrico a través de la ecografía, y entonces no les llame la atención que un día ustedes visitan un reumatólogo y sospecha de ácido úrico depositado en las articulaciones y le pide una ecografía. Y esto que está aquí es el líquido sinovial que solemos obtener nosotros en aquellos pacientes que tienen una articulación inflamada. Y fíjense ustedes que al lado izquierdo tienen un líquido sinovial normal, pero que más adelante están todos estos líquidos sinoviales que los llamamos nosotros inflamatorios y hemorrágicos. Y cuando sospechamos que un paciente tiene gota, lo que hacemos es que tomamos una muestra de este líquido y la llevamos a un microscopio especial que se llama microscopio de polarización, y con ese microscopio nosotros vemos los cristales de ácido úrico. Otro factor de riesgo importante es que los estudios han demostrado que los pacientes que tienen gota tienen un riesgo incrementado de enfermedad coronaria. Y esto es importante que les quede claro, porque como la gota es una enfermedad que tiene un periodo inflamatorio muy corto de 3 a 10 días, los pacientes piensan que la enfermedad se fue. Y como no le va a repetir otro cuadro en 3 o 4 meses, los pacientes van por ahí por la vida muy tranquilos. Pero lo que se sabe hoy en día es que fíjense que hasta el 26% de pacientes que tienen gota tienen incrementado el riesgo de infarto agudo del miocardio, porque la gota es una enfermedad que suele asociarse con múltiples comorbilidades. Bien, ¿cuál es el objetivo del tratamiento de la gota? El que ustedes tienen escrito ahí: disolver completamente los cristales de urato dentro de las articulaciones y evitar que se dañen más las articulaciones y las estructuras adyacentes. Y dentro de todas las enfermedades articulares, la gota es una enfermedad en la cual con un tratamiento adecuado los pacientes no deberían tener deformidad y no deberían tener discapacidad. Entonces fíjense ustedes que cuando el paciente, tenemos que ubicar a los pacientes. Aquellos pacientes que tienen un cuadro agudo por primera vez, lo importante es tratar el ataque agudo, disminuir el dolor y disminuir la inflamación. Y una vez que ha pasado eso, hay que medicar al paciente para prevenir los ataques recurrentes de artritis, porque les acabo de indicar que dentro del siguiente año, de los 2 años, van a presentarse nuevos cuadros. Y una cosa importante es que el ácido úrico se deposita en el riñón y lo puede dañar, y muchos pacientes con gota tofácea o con enfermedad crónica por ácido úrico terminan en insuficiencia renal. Y hay que controlar las enfermedades asociadas. Muchos pacientes con gota tienen hipertensión arterial, tienen enfermedad coronaria, tienen diabetes y tienen una enfermedad que se llama síndrome metabólico que engloba todas estas enfermedades. Por lo tanto, el médico reumatólogo conjuntamente con el clínico y con el cardiólogo tienen que controlar todas estas comorbilidades que tienen los pacientes. Cuando el paciente tiene su primer cuadro agudo, el manejo es del dolor. Los pacientes tienen muchísimo dolor. Por lo tanto, los reumatólogos podemos utilizar medicamentos por el dolor que se llaman antiinflamatorios, y estos medicamentos tienen que ser indicados por un reumatólogo, porque ya les he dicho en las otras charlas que los antiinflamatorios pueden tener algunos eventos adversos, llámese gastrointestinales, cardiovasculares o renales. Por lo tanto, no se tiene que automedicar usted un antiinflamatorio, ni tampoco tiene que ir a la farmacia para que le medique un antiinflamatorio, porque su médico reumatólogo tendrá que ver cuál es la medicación. Y con el antiinflamatorio, los reumatólogos solemos utilizar una medicación que se llama colchicina, que es muy conocida por los pacientes que tienen gota. En algunas ocasiones, cuando la articulación está hinchada, roja o caliente, los reumatólogos tenemos que entrar a tomar una muestra de líquido sinovial, y en algunas ocasiones tenemos que inyectar un antiinflamatorio local. Los pacientes tienen que hacer reposo y hay que ponerse hielo local. Alguien va a decir, sí, pero a mí me indicaron calor. A ver, todo lo que esté inflamado, agudo, lo que está caliente requiere hielo. En el caso de la gota, los cuadros agudos de gota requieren hielo local y reposo. Y cuando el paciente ya ha pasado el cuadro agudo, ¿cuál es el cuadro agudo? Los primeros 7 a 10 días, entonces el médico reumatólogo tendrá que iniciar una medicación que se llama hipoglicemiante para bajar los niveles de ácido úrico, indicar una dieta adecuada, suprimir el consumo de carnes rojas,
suprimir el consumo de chorizos, de todo lo que son las anchoas, ¿no? Y cambiar la dieta del paciente, hidratación adecuada, un plan para bajar de peso. Si el paciente es hipertenso, tendrá que ser derivado al cardiólogo para que el cardiólogo le indique medicación antihipertensiva. En caso de que haya tenido alguna deformidad o discapacidad, derivarlo a rehabilitación para que le hagan un plan de fortalecimiento muscular. Por lo tanto, una cosa es el manejo agudo y otra cosa es el manejo crónico después del cuadro agudo. ¿Qué medicación va a utilizar el médico para bajar los niveles de ácido úrico? Bueno, en el mercado nacional existen dos, el uno se llama lopurinol y el otro se llama febuxostat, y el médico reumatólogo elegirá uno de los dos, recordándole a los pacientes que tampoco se deben automedicar, porque estos medicamentos tienen que ser indicados en el momento específico, porque si no, al movilizar demasiada cantidad de ácido úrico pueden regresar nuevamente inflamación, y lo otro porque estos medicamentos tienen algunos eventos adversos. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué algunos pacientes fracasan en el tratamiento de la gota? ¿Por qué los pacientes terminan con deformidad? ¿Por qué terminan con discapacidad? ¿Por qué terminan con todas estas lesiones tofáceas y con todas estas complicaciones? Bueno, la mayoría de los problemas ocurren porque hasta el 64% de los pacientes no hacen el cumplimiento del tratamiento. Como el paciente dejó de tener dolor e inflamación a los 10 o 15 días y ya no tiene, deja de tomar la medicación y dentro de un año tiene otro cuadro. Y por ahí se toma un antiinflamatorio o muchos se automedican corticoides y dejan de tener dolor, pero cuando se dan cuenta tienen los codos con ácido úrico, tienen las rodillas con ácido úrico, tienen los dedos con ácido úrico, y entonces la situación comienza a complicarse y han pasado de una gota aguda a una gota tofácea. Porque muchos pacientes toman tarde la medicación para que bajen los niveles de ácido úrico, porque no hacen profilaxis para los cuadros y porque en general no cumplen con la terapia indicada por su médico reumatólogo. Y entonces fíjense ustedes que ahí tienen este paciente, que es el típico paciente que nunca le hizo caso al médico y que permitió que el ácido úrico se deposite en las articulaciones. Y fíjense que en la evolución natural de la gota tofácea, 40% de los pacientes van a desarrollar estas lesiones si no hacen tratamiento, y hasta el 75 a los 15 años. Cuando un paciente llega al consultorio del reumatólogo con todas estas lesiones, evidentemente se puede indicar medicación para tratar de eliminar, ¿no?, los depósitos de ácido úrico, pero una vez que la articulación se ha destruido y se ha lesionado, esos pacientes van a tener que requerir cirugía para tratar de eliminar esos grandes depósitos de ácido úrico y ver cómo se puede recuperar un poco la funcionabilidad del paciente. Pero recuerden ustedes que una vez que se daña la articulación, nada la va a regresar a la normalidad. ¿No? Algunos errores frecuentes, los pacientes suelen asociar los niveles de ácido úrico, no pueden asociar que no tienen gota porque tienen niveles de ácido úrico. Vean, el diagnóstico de gota no se lo hace con los niveles de ácido úrico. Un paciente puede estar con muchísimo dolor en la articulación y puede tener ácido úrico alto, normal o bajo. Y lo otro es que no hay que confundir la gota con otras enfermedades que también suelen responder antiinflamatorios, y recordar que le dije que aunque las mujeres tengan menos frecuencia de gota, también lo pueden tener. Así que bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado el día de hoy este tema de gota. Así que espero que ustedes tengan muchas preguntas y muchas interrogantes que espero podérselas contestar. Voy a dejar de compartir la presentación para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Vamos a ir al chat. A ver, acá tenemos algunas preguntas y voy a tratar de respondérselas. Dice, pregunta número 2, doctor, ¿en qué articulaciones se ve la gota? Bueno, inicialmente en los cuadros agudos suele afectar el primer dedo gordo del pie, el tobillo o la rodilla, pero cuando la enfermedad se hace crónica se puede depositar ácido úrico en otras articulaciones. Y en algunos casos, cuando el paciente ya tiene una gota avanzada y se dedica a tomar alcohol o tiene una transgresión dietética importante, puede inflamar las articulaciones de las manos u otras articulaciones. Otra pregunta dice, ¿es peligroso tener gota? Obvio, por lo que me han escuchado. La gota es una enfermedad crónica que si usted no la detiene a tiempo,
le puede provocar destrucción de las articulaciones y le puede incrementar el riesgo de mortalidad, porque le acababa de contar hace un rato que los pacientes que tienen gota tienen incrementado el riesgo de enfermedad cardiovascular e infarto agudo del miocardio. Por lo tanto, si usted tiene gota, haga el tratamiento adecuado. El objetivo terapéutico que nos solemos plantear los reumatólogos habitualmente es tratar de mantener los niveles de ácido úrico por debajo de 6. Si un paciente que tiene gota ya diagnosticada hace el tratamiento profiláctico, recibe la medicación para bajar los niveles de ácido úrico y está por debajo de 6 miligramos, la chance de que deposite ácido úrico en las articulaciones es baja o es menor. Pero si ese paciente con gota permanece habitualmente con 8, 9 o 10, lo único que está haciendo es depositando ácido úrico en las articulaciones y permitiendo que se formen estas lesiones que les acabo de contar, que se llaman tofos. Acá tengo a Marjorie Hidalgo que dice: hola doctor Río, las personas que tienen gotas se le inflama el talón cuando camina a cierta distancia o hacen labores como limpiar en casa, se inflama el tobillo y produce fiebre. A ver, la gota, hay que ver, porque cuando duele, cuando uno camina y duele habitualmente, lo que sucede es que suelen tener los pacientes algo que se llama espolón calcáneo. Entonces el espolón calcáneo suele ser una causa muy frecuente de dolor. En cambio, en la gota lo que se inflama es el tobillo. Son dos cosas totalmente diferentes. El tobillo y el talón son totalmente diferentes, porque uno es la articulación. Si usted tiene todo el tobillo inflamado o tiene el dedo gordo del pie inflamado, hay que evaluar si tiene una gota. Pero seguramente lo que tiene es un espolón calcáneo. Brenda Pilay dice: doctor, buenas noches. ¿Por qué me duele un brazo hasta la mano? Y no sé por qué te duele un brazo hasta la mano. Pueden haber múltiples causas. Puede ser que tengas una tendinitis o una bursitis en el hombro o una tendinitis en el codo y que eso se irradie. Eso se tiene que evaluar porque existen muchísimas causas de dolor. Elcita Vera dice: doctor, buenas noches, tengo artritis. Desde el mes de diciembre se me ha presentado un dolor en el hombro como un hinco en el talón, pero en la planta. ¿Eso es gota o no? A ver. No sé si tengas artritis, pero si tienes un dolor en el talón, lo más seguro es que tengas un espolón calcáneo. No sé qué edad tengas, pero los espolones calcáneos son muy frecuentes y no se relacionan con la gota. Cristian Lascano dice: una persona que tiene gota con tofos puede llegar a eliminarlas a solo mantenerlas. Bueno, cuando un paciente tiene ya una enfermedad tofácea, está demostrada que el uso de medicamentos uricosúricos que eliminan la medicación puede disminuir el tamaño de los tofos. Existe una medicación que se llama plegoticasa, que no existe en el Ecuador, que ha demostrado que puede disminuir de forma muy importante el tamaño de los tofos. Ahora hay que ver si los tofos son blandos o están duros, pero cuando están blandos y tienen muchos líquidos, se puede extraer un poco de líquido y poner un antiinflamatorio y con la medicación disminuir en algunos casos su tamaño. Para aquellos pacientes que tienen una enfermedad crónica muy avanzada y que todas estas lesiones son duras, la medicación que elimina ácido úrico puede disminuirlos un poco de tamaño. La pregunta 8, Yanela Calero dice: si un paciente tiene ácido úrico normal y cuadro de artritis gotosa, ¿cómo saber si es gota o artritis? Bueno, yo les contaba hace un rato que el ácido úrico, los niveles de ácido úrico no se utilizan para diagnosticar gota. Que cuando un paciente está con el cuadro agudo y con mucho dolor en el dedo gordo del pie puede tener niveles normales. Es que el diagnóstico no se hace en base a los niveles de ácido úrico, sino en base a las manifestaciones clínicas. Si usted tiene un paciente que tiene inflamación del dedo gordo del pie de reciente inicio y no tiene antecedentes de gota, esa característica de la inflamación de esa primera articulación del dedo gordo del pie suele ser patognomónica de la gota. Si está muy inflamado y muy caliente, entonces nosotros los reumatólogos agarramos una agujita, tomamos una muestra y llevamos eso al microscopio de polarización y si encontramos cristales de ácido úrico podemos hacer la gota, pero con la parte clínica suele ser suficiente. Ahora, para aquellos pacientes donde ya hay un antecedente de que tienen una gota y vienen con un dedo gordo del pie hinchado, con un tobillo hinchado, con una rodilla muy hinchada y con mucho líquido, el diagnóstico es mucho más fácil. Igual, si tienen muy hinchada la rodilla muy grande,
entramos con una aguja, tomamos el ácido úrico, evacuamos toda la rodilla, porque al evacuar ese líquido también descomprimimos y quitamos el dolor, y también hacemos un estudio cristalográfico del líquido sinovial. Por lo tanto, no es necesario que el ácido úrico se eleve o esté normal o baje para que un reumatólogo haga un diagnóstico de un cuadro de gota aguda. A ver, tenemos otra preguntita por acá. Dice, doctor, buenas noches. ¿Cómo diagnostica pacientes con gota que tienen uricemia baja o normal? Ah, bueno, lo mismo que te acabo de contar ahora. Yo no necesito el ácido úrico, necesito la historia clínica, necesito preguntarle los antecedentes, si tiene antecedentes de familiares o padres que tienen con gotas, papá o abuelo que tengan gotas, eso es importante. Lo segundo, ¿cuál es la articulación que se ve afectada? Lo que acabo de contar, si es el dedo gordo del pie, le pregunto, bueno, ¿y qué fue lo que hiciste en las últimas 48 o 72 horas? No, doctor, resulta que ayer yo estuve en una reunión y comí una parrillada y me tomé 4 cervezas. Dedo gordo del pie hinchado y antecedentes de una dieta copiosa de ácido úrico con carnes rojas, chorizos y cerveza. Bueno, las dos cosas se unen y uno sabe que lo que el paciente tiene es una gota. Ahora, cuando el paciente tiene otras articulaciones inflamadas y resulta que llega con las articulaciones de las manos inflamadas, la cosa cambia porque la gota habitualmente siempre suele tomar no las articulaciones de las extremidades inferiores, dedo gordo del pie, tobillo y rodilla. A ver, acá tengo otra pregunta, me dicen, doctor, ¿puedo tener otras enfermedades reumáticas asociadas a la gota? Por supuesto. Puede haber los pacientes que tienen artrosis, por ejemplo, que es la enfermedad que hablamos la semana pasada, que es una enfermedad propia de la edad, tranquilamente pueden tener asociada a una enfermedad por gota y otras enfermedades reumáticas también. Cuando yo siempre le digo a mis pacientes, tener una primera enfermedad reumática, a usted no lo vacuna para que tenga otra. Usted puede tener artrosis y artritis reumatoidea, puede tener lupus y puede tener hiperuricemia, puede tener síndrome de Sjögren y puede tener artrosis. Pueden haber muchas enfermedades al mismo tiempo. Carmita López dice, tengo artritis reumatoidea y desde hace 15 días me duele mucho la pierna. ¿Qué puedo utilizar? Estoy tomando paracetamol, una de 500 miligramos en la mañana, un ibuprofeno entre almuerzo, otro paracetamol en la noche y cada mes me pongo tocilizumab. A ver, Carmita, si tú tienes una artritis reumatoidea, me imagino que estás recibiendo este medicamento biológico específico para la artritis reumatoidea que te lo está indicando un reumatólogo. La forma en la cual estás tomando el antiinflamatorio es inadecuada porque una tableta de ibuprofeno o 2 tabletas de ibuprofeno no completan la dosis necesaria antiinflamatoria. Yo lo que te recomendaría es que hables con tu médico reumatólogo para que él te arregle bien el ibuprofeno. Las dosis antiinflamatorias del ibuprofeno habitualmente son 2.400 miligramos al día y las dosis terapéuticas del paracetamol habitualmente son 2.500 miligramos. Si tú tomas 1.000 miligramos de paracetamol y 600 miligramos de ibuprofeno, eso no va a tener un efecto terapéutico adecuado. Y esto tienen que entender los pacientes, porque muchas veces los pacientes toman paracetamol y sienten que no les quita el dolor. Bueno, el paracetamol se debe tomar cada 6 horas porque esa es la vida media y en la dosis adecuada. Y el ibuprofeno, también la vida media suele ser de 6 a 8 horas y se tiene que tomar como dosis antiinflamatoria 2.400 miligramos. A ver, quiero ver si tengo otra. Bueno, les quiero agradecer a todos ustedes por haberme escuchado el día de hoy. Recuerden que durante todos estos días hemos estado dando algunos temas, hemos hablado de osteoporosis, hemos hablado de fibromialgia, hablamos de artritis reumatoidea, hablamos de gota, y todas estas charlas quedan grabadas y posteriormente son subidas a la página web de CERER. Así que si ustedes quieren repetir una charla o quieren volver a verla o se la quieren recomendar a algún amigo o a algún familiar, pueden entrar a la página web de CERER, www.cerer.es, y con eso pueden ver todas las charlas educativas, y si tienen otras preguntas, nos las pueden mandar tranquilamente. Ahí en la página web de CERER está nuestro chat y pueden entrar tranquilamente. Y recuerden que la epidemia todavía no ha terminado. Continúen con el uso de sus mascarillas y continúen con el distanciamiento social. Y la próxima semana vamos a hablar un tema que se llama ¿son todas las artritis iguales? Porque necesito explicarle cómo diferenciar otros tipos de artritis. Así que muchísimas gracias y que tengan todos ustedes muy buenas noches. Estamos fuera, doctor. Doctor.